Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Alejandro Patna, estudiante de la Escuela UNIT sede Chetumal. Estamos a 19 de julio del 2021. A continuación voy a presentar un podcast relacionado con la actividad 5 de la materia Las obligaciones en derecho civil. Ok. Para entrar en materia, el derecho civil es la rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, los bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Ahora bien, cabe mencionar que en esta materia existen las obligaciones, como lo mencionamos con anterioridad. El derecho civil regula también las obligaciones y establece los efectos jurídicos que producen. Para comprender más el tema, la obligación es el vínculo jurídico entre dos personas, una llamada acreedor y la otra llamada deudor. Por virtud de las obligaciones, el acreedor tiene derecho a exigir del deudor de forma coactiva el cumplimiento de una prestación y el deudor realiza coactivamente el cumplimiento de una prestación a la cual tiene derecho el acreedor. Un claro ejemplo lo tenemos en el caso de la compraventa, el cual es el contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el comprador a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Ahora bien, la ley dispone que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. En nuestro derecho mexicano se establece como forma de transmisión de las obligaciones la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación, como lo vimos en la pasada sesión, la sesión 5, si no mal recuerdo. Sesión 4, corrección. Ahora bien, hablando de el cumplimiento de las obligaciones, claramente se puede deducir que el pago es el cumplimiento de la obligación a través del cual se extingue esta, satisfaciendo el interés del acreedor y liberando al deudor. El pago de la deuda debe ser completo, eso es muy importante, excepto en casos en donde se acuerda un cumplimiento parcial. Lo anterior mencionado lo podemos localizar en el título cuarto, en efecto de las obligaciones, efecto de la obligación entre las partes, cumplimiento de las obligaciones, capítulo 1 del pago del Código Civil Federal. En el artículo 262 podemos encontrar que dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida a la prestación del servicio que se hubiese prometido. En el 263, el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe liquidado de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebran entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a dispuesto del título relativo a la concurrencia para la acción de los créditos. Ahora bien, nos saltamos al 266, que es el fundamento que nos marca la cesión. Dice que pueden también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor. En el artículo 267, este puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el deudor. Por último, en el 268 es de hacerse contra la voluntad del deudor y el 269 en el caso del artículo 266 se observarán las disposiciones relativas al mandato. Lo anterior mencionado se enfoca en el supuesto, da muchas alternativas para cumplir con el pago de una obligación. Es en el supuesto donde el deudor no esté de acuerdo. Cabe mencionar que la obligación la puede liquidar un tercero ajeno al deudor que se comprometió. Yo lo deduzco como un aval. Cuando solicitas un crédito en alguna institución y te solicitan un aval por mal historial, entonces este tercero funge la responsabilidad para cubrir la deuda en un supuesto en que no pueda cubrir la primera persona. Ahora bien, como en segundo punto podemos encontrar el ofrecimiento del pago y la consignación.
Aquí lo tenemos fundado y motivado en el artículo 297 a 2103 del mismo código. Se dice y se presume que la consignación es el depósito judicial de dinero u objetos en manos de una tercera persona encargada de hacérselos llegar al acreedor, es decir, que no es el deudor quien paga directamente, sino que recurre a las autoridades judiciales para que sean estas quienes hagan el pago y se cumplan con la obligación. Antes de continuar, yo lo planteo en el caso de las pensiones alimenticias, porque al fin y al cabo es una deuda. He escuchado por medio de varios compañeros que llega el momento en que ya no tiene una relación con la pareja anterior, y es entonces en donde ellos van a depositar o a dejar el dinero con las autoridades judiciales, y éstas se lo van a hacer llegar a la madre del menor. Yo creo que por ahí va el ofrecimiento de pago y la consignación, porque una parte está ofreciendo el pago y se lo está consignando a otro para que éste funge como intermediario. Ahora bien, esto está fundado y motivado en el capítulo 2 del mismo código, en el ofrecimiento del pago y la consignación. Vamos a leer algunos artículos que a su letra dicen que el 297, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos para que éste exige la ley. En el artículo 298 se dice: si el acreedor rehusara sin justa causa recibir la prestación debida o dar el documento justificado de pago, o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de la obligación haciendo consigna de la cosa. Si el acreedor fuera conocido, pero dudoso sus derechos, podrá el deudor depositar la cosa debida con citación del interesado a fin que justifique sus derechos por los medios legales. Artículo 2100. La consignación se hará siguiéndose el procedimiento que establece el Código en materia. 2101. Si el juez declara fundada la oposición del creador para recibir el pago, el ofrecimiento de la consignación se detiene como no hechos. 2102. Aprobada la consignación por el juez, la obligación queda extinguida con todos sus efectos. En el 2113, si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos serán a cuenta del acreedor. Ok, el siguiente tema va relacionado a incumplimiento de las obligaciones y sus consecuencias. Esto tenemos con fundamento en el mismo código, en los numerales 2104 al 2118. A continuación vamos a leer algunos de estos para entender un poco más el tema. En el artículo 2104 se dice, y a su letra dice: el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejara de prestarlo o no lo prestare conforme al convenio, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de esta. Si la obligación no dependiera de plazos ciertos, será lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contravino una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios que el solo hecho de la contravención. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Yo entiendo y doy un punto de vista y un supuesto en el cual en una situación por el cual una persona rente un bien inmueble hacia otra, la persona A, dueña, le renta a la persona B. Esta se compromete a rentarla durante 6 meses. Pasado esos 6 meses, esta persona se compromete a regresarle el bien inmueble en las mismas condiciones. Cabe mencionar que esta persona, por malas prácticas, causa daños al inmueble. Aquí ya hay que pagar daños y perjuicios por el solo hecho del acto, porque terminaron los 6 meses y la persona A solicita su inmueble para poder tener o plantear algún negocio para tener otro ingreso.
pero la persona B, quien realizó los daños y perjuicios, necesita un poco más de tiempo para repararlos, ¿no? Al final del cabo, considero que si esta persona tarda más de un mes, 2 meses en reparar el daño, este tiene que pagar el mes de renta más lo considerable en el daño en perjuicios que le haya ocasionado a la persona A. Tiene que hacerse responsable del daño ocasionado por no cumplir en el plazo pactado. Sin embargo, en el artículo 2080, si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpretación que se haga ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante 2 testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exige el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. Lo que mencionamos en nuestro caso tiene su fundamento en el numeral 2104 del mismo código. Este menciona que ante la posibilidad de incumplimiento de una obligación se puede generar daños y perjuicios, y si esto incurriera, la misma ley nos dice cuáles serían las consecuencias para que el deudor en los siguientes supuestos jurídicos. En el artículo 2107 se dice que la responsabilidad que se trata en ese título, además de importar la devolución de la cosa a su precio, o la de ambos, en su caso importará la reparación de daños y la indemnización de los perjuicios. En el artículo 2108 ahí podemos encontrar que se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación, lo que planteamos con el local que sufrió daños. En el 2109 se dice que se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haber obtenido con el cumplimiento de la obligación, o sea que ese mes o los 2 meses por la reparación no va a poder generar un ingreso a la persona A por culpa de la persona B. Lo que planteábamos es que si el acreedor se viera afectado por el incumplimiento del deudor, perdiendo parte de su patrimonio o bien en peligro de perder dinero, como consecuencia nacerá otra responsabilidad del deudor, consciente en reparar las pérdidas subsecuentes, además de cumplir con su obligación original pactada. De aquí pasamos a materia en la evicción. Para entender un poco este tema, se le da el nombre a una situación jurídica que se caracteriza por la privación total o parcial de una cosa sufrida por su adquiriente en virtud de una sentencia judicial o administrativa. Para entender un poco más la situación de la evicción, eso se puede analizar y ver día con día en las noticias. ¿Qué pasa con los automóviles? A veces Jorge le presta su automóvil a Alejandro y Alejandro, con alevosía y ventaja y con mala fe, le vende el carro a Carlos. Jorge, en primera situación, demanda a Carlos y en este caso este sufrirá la evicción, es decir, tendrá que devolver el carro a su legítimo dueño. Después, eso claro, ¿no? Después de que se demuestre mediante proceso jurídico el derecho de propiedad de A. Si se cuenta con la factura, tarjetones y demás comprobantes que pueda, valga la redundancia, comprobar que el carro es de él. En manera coloquial, en nuestra sesión 5 dice que la ley en la siguiente numeral establece con relación a la responsabilidad de quienes transmiten la propiedad de un bien que no le pertenece a otra persona ajena a su dueño. Con fundamento en el artículo 2120 del mismo código. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Ahora bien, hablando ya casi en el último tema, se dice
están los actos celebrados en fraude de los acreedores, con fundamento en el artículo 2163 a 2179 del mismo código. A su letra dice 2163: los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor puede anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Para entender un poco más el tema, volvemos al ejemplo de un vehículo, ¿no? Tenemos a Jorge, que se encarga de la renta de vehículos. Le renta el vehículo a Roberto. Roberto, por lo consiguiente, busca la manera y la forma de vender el vehículo con un valor de 100,000 pesos. El valor del vehículo es de 100,000 pesos, pero lo vende a mitad de precio, 50,000 pesos, a Jesús. Bajo esta situación, los acreedores pueden ejercer la acción pauliana, es decir, pedir la anulación de la venta. Jorge pediría la anulación de la venta y que el bien regrese a la propiedad del deudor. Cabe mencionar que esta figura jurídica es una especie de mecanismo de defensa con la que cuentan los acreedores legalmente para solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en un perjuicio. Ahora bien, nuestra sección 5 tiene un apartado en la acción pauliana que para mí es menester exponerlo en este audio, ¿no? En este podcast. Se dice que la acción pauliana, regulada en los códigos civiles de los estados de Guanajuato y Yucatán, tiene por objeto reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en que se encuentran fraudulentamente y en perjuicio del acreedor, por lo que se instituye en defensa de este último y es de carácter conservativo y no ejecutivo, dado que su fin, una vez declarada la nulidad del acto materia en acción, es que el tercero beneficiario devuelva al deudor el bien recibido y no que se ejecute en esa vía del crédito que legitima al actor para que haga dicha acción. Tiene una tesis en jurisprudencia en Derecho Civil en el septiembre de 2011 en compilación de legislación y jurisprudencia. Ahora bien, tenemos por último la simulación de actos jurídicos. Tiene su fundamento en el artículo 2180 al 2184 del Código Civil Federal. Como el título lo dice, simular se entiende por representar o hacer creer a lo que no es verdad. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho, la simulación se refiere a que determinados actos jurídicos pueden ser simulados en todo o en parte, cuando un acto jurídico es irreal. Es decir, nunca existió, recibe el nombre de simulación absoluta. El acto que se realiza de una manera aparentemente falsa, pero que se esconde de una verdad, se llama simulación relativa. Ok, tiene su fundamento legal en el artículo 2180. Cabe mencionar que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. En el 2181 dice que la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Para entender este último tema, quiero expresar que la simulación es la declaración solo aparente que se emite de acuerdo con la otra parte para engañar a terceros. Así, por ejemplo, el deudor, para impedir una medida cautelar como el embargo, simula haber vendido la totalidad de su patrimonio a otra persona que acepta participar en el acto simulado. Eso quiere decir, una persona le debe al banco 500,000 pesos.
el banco ya tomó medidas para recuperar su dinero, y de la forma en que lo va a recuperar va a ser adquirir ese bien inmueble. Sin embargo, la persona deudora hace creer que ya vendió ese bien inmueble y ya no es de su propiedad, pero esta persona está simulando la compra-venta. Entonces a eso se le llama la simulación. Ahora bien, en conclusión, efectos jurídicos de las obligaciones civiles. Como todo, quiero expresar que la extinción de la obligación en la materia es al cumplimiento de los pagos solicitados, ¿no? Si en algún momento la persona llegara a incumplir, este ya tendría efectos contrarios a derecho, y pues las consecuencias pueden atraer muchos conflictos a las partes intervinientes. Hablando de manera más amplia, una persona que tiene una deuda en una institución financiera, vamos a poner una cantidad de 300,000 pesos, esta no va a tener ningún problema siempre y cuando esté pagando en las fechas pactadas dentro de su contrato hasta la liquidación de su crédito. Sin embargo, se quebranta esto cuando éste incumple en los pagos y el banco lo tiene que invitar, tiene que buscar una solución para que éste pueda volver a cumplir con los pagos. Sin embargo, si éste hace caso omiso, pues tendrá efectos jurídicos, ¿no? Ya estamos hablando de otras palabras. Por mi parte sería todo. Les recuerdo, mi nombre fue Jesús Alejandro Paz, de la Universidad UNIT CEDIS Chetumal. Que pasen muy buenas noches.